El sol de la mañana se asomaba entre los árboles del parque Riverside mientras Harold Jenkins recorría el sendero familiar. Sus zapatos de cuero se movían lenta pero firmemente sobre la grava a la altura de los 73. El cuerpo de Harold podría haber perdido velocidad, pero su mente seguía tan aguda como siempre. El director de escuela jubilado había hecho este mismo recorrido todas las mañanas durante 15 años, lloviera o hiciera sol. Los amigos de Harold a menudo le preguntaban por qué no disfrutaba de su café en casa, en el porche, pero no entendían lo que este parque significaba para él. Aquí, entre los árboles y los pájaros que se desmoronaban, Harold encontró la paz que su casa vacía no podía darle desde que falleció su esposa. Su rutina nunca cambió. Llevaba su viejo café Ferus lleno de café solo, sin azúcar, solo un chorrito de crema bajo el brazo. El libro de hoy era un ejemplar desgastado con páginas amarillentas por el tiempo. Harold creía que los libros estaban hechos para ser leídos hasta que se deshacían, no para mantenerse prístinos en los estantes. Encontrar su banco habitual vacío trajo una sonrisa a su rostro curtido. El asiento de madera debajo del roble gigante se sentía como si perteneciera. Para él, después de todos estos años, los pequeños placeres lo eran todo a su edad. Harold se acomodó con un suspiro de satisfacción. Sus articulaciones, agradecidas por el descanso, dejó su café con cuidado en el banco. A su lado, destapó el café e inhaló el rico aroma que se evaporaba en el fresco aire otoñal. El primer sorbo siempre le sabía mejor a su alrededor. El parque cobraba vida y una joven madre empujaba un cochecito por el sendero. Dos universitarios jugaban al frisbee por el césped. Una pareja mayor caminaba de la mano por la orilla del estanque. Harold disfrutaba viendo cómo la vida se desarrollaba a su alrededor, permaneciendo en su propia burbuja de paz. Abrió su libro donde el marcapáginas desgastado lo marcaba. Las palabras lo transportaron a otro mundo, uno donde podía olvidar sus rodillas doloridas y la soledad que a veces se colaba en sus tranquilas tardes. En casa, Harold no lo sabía. Vio el coche de policía que se detuvo en la entrada del parque. No vio al agente Thomas Wilson. Salió y escudriñó la zona con los ojos entrecerrados. El joven agente solo había estado con él. Comisaría durante 3 semanas tras ser transferido de un pequeño pueblo rural donde todos se conocían. El oficial Wilson tenía 29 años, era ambicioso y estaba decidido a dejar huella en esta nueva asignación. En su ciudad natal, las cosas eran sencillas. Sabía quién pertenecía y quién no, pero aquí en la ciudad todo se sentía diferente, desconocido, algo para lo que su entrenamiento no lo había preparado del todo. Mientras caminaba por el parque, notó que los jugadores de frisbee asintieron a la pareja junto al estanque y sonrieron a la joven madre. Pero cuando sus ojos se posaron en Harold, algo cambió en su expresión. Su andar se volvió más decidido. Su mano se movió instintivamente para descansar cerca de su funda. No había nada obvio sobre por qué Harold le llamó la atención más que nadie. Nada excepto el color de su piel. Harold pasó otra página, completamente perdido en su libro. El mundo a su alrededor se desvaneció mientras su mente se llenaba con las poderosas palabras de la página. Tomó otro sorbo de café, saboreando tanto la calidez de la bebida como el momento de perfecta tranquilidad. No tenía ni idea de que en tan solo unos minutos su tranquila mañana se haría añicos. Que este jueves cualquiera se convertiría en un día que cambiaría no solo su vida, sino la de todos en esta comunidad. Harold no sabía que a veces los momentos más importantes de la historia ocurren en los días más comunes, a la gente más común, en los bancos más comunes, en los parques más comunes. Pasó otra página, felizmente inconsciente del oficial que se acercaba, cuya sombra pronto caería sobre su libro. Harold estaba llegando a la parte buena de su libro cuando una sombra cayó sobre la página. Al principio pensó que podría ser una nube que pasaba por encima, pero luego escuchó la voz: «Disculpe, señor, voy a necesitar ver alguna identificación». Harold levantó la vista entrecerrando los ojos de nuevo. Contra la luz de la mañana,
El oficial Wilson estaba de pie sobre él, alto y rígido, con su uniforme impecable. La mano del joven oficial descansaba sobre su pistolera, sin sujetarla, pero lo suficientemente cerca como para señalar algo. Su rostro no delataba nada. Una máscara de autoridad que Harold había visto demasiadas veces en su larga vida. Identificación. Harold repitió su mañana pacífica. De repente interrumpió su salto. Dio un pequeño salto en su pecho, no de culpa, sino de esa vieja sensación familiar, esa sensación que lo había seguido desde niño, la que susurraba: «Ten cuidado, ¿puedo preguntar por qué?». Harold mantuvo la voz firme y educada. «Solo estoy leyendo mi libro y tomando mi café de la mañana». Señaló el termo que tenía a su lado. Los ojos del oficial no siguieron el gesto de Harold. Se quedaron fijos en el rostro de Harold, buscando algo. «Hemos tenido informes de actividad sospechosa en esta zona», dijo el oficial. Wilson endureció su tono, volviéndose más oficial, más distante. «Su identificación, por favor». Harold notó que el oficial no les pedía la identificación a los jugadores de frisbee. No detenía a la joven madre con su cochecito. No interrogaba a la pareja de ancianos. Y el estanque solo la actividad sospechosa. Harold repitió, miró a su alrededor al tranquilo parque. «He estado sentado aquí leyendo durante la última media hora, señor. No voy a volver a preguntar». La voz del oficial adquirió ese tono que Harold reconoció muy bien, ese tono que decía que esto podía ir de dos maneras, y solo una de esas maneras terminó pacíficamente. Harold había vivido demasiado como para arriesgarse a lo que pudiera pasar después. Había marchado en los 60, había visto estaciones de bomberos y perros atacados. Sus amigos habían visto las noticias mientras jóvenes que se parecían a él no llegaban a casa después de simples paradas de tráfico. A los 73 era demasiado viejo para convertirse en otra estadística, otro hashtag, otra razón para que la gente marche en las calles. Está bien, Harold dijo cerrando cuidadosamente su libro y dejándolo a un lado. «Mi billetera está en mi bolsillo trasero, voy a alcanzarla ahora». Bien, se movió despacio, deliberadamente, como su padre le había enseñado hace tantos años, sin movimientos bruscos, ambas manos visibles, nada que pudiera malinterpretarse. Sus dedos temblaron ligeramente mientras sacaba la cálida billetera de cuero. Sí, la edad, pero algo más, una profunda y ardiente sensación de injusticia. ¿Cuántas veces en su larga vida había estado aquí? Diferentes parques, diferentes oficiales, diferentes décadas, pero siempre la misma historia a su alrededor. El parque se había quedado en silencio. Los jugadores de frisbee habían dejado de jugar, observando desde lejos. La madre con el cochecito había pasado corriendo. La mirada se apartó. Solo los pájaros continuaron sus cantos, ajenos al drama humano que se desarrollaba bajo los árboles. «Aquí tienes», dijo el oficial Harold. Al entregar su licencia de conducir, notó la frescura del plástico contra sus dedos cálidos. La mañana, que había comenzado tan tranquila, se había vuelto tan tensa, tan rápido. El oficial Wilson tomó la identificación. La estudió con exagerado cuidado, dándole vueltas entre las manos como si esperara encontrar la falsa. Sus ojos iban de la foto al rostro de Harold y viceversa, haciéndole sentir como un criminal, haciéndole sentir pequeño a sus 73 años. Harold había construido una vida de la que estar orgulloso. Director de la escuela secundaria local durante 20 años. Esposo durante 45 años. Padre de 3 hijos exitosos. Abuelo de 5 hijos, líder comunitario, diácono de la iglesia, contribuyente, votante estadounidense, y sin embargo, allí estaba, sentado, teniendo que demostrar que tenía derecho a existir en un parque público con un libro y una taza de café. La radio del oficial crepitó, sobresaltándolos a ambos. El café de Harold casi se volcó, pero lo atrapó justo a tiempo. Ni Harold ni el oficial Wilson notaron a la mujer que había reducido su trote matutino a una caminata. La fiscal de distrito Elena Valls había tomado la misma ruta por el parque durante años, aunque generalmente antes que hoy. Un comienzo tardío de su mañana la puso en el lugar correcto en el momento correcto. A primera vista,
casi no pensó nada al respecto. Era solo un oficial hablando con un hombre mayor en un banco, pero algo en la postura del hombre mayor la hizo detenerse. Algo en la forma en que el oficial se paró sobre él en lugar de a su lado. Sus instintos se detuvieron por 15 años cuando un fiscal le dijo que prestara atención. Elena se movió silenciosamente detrás de un grupo de árboles a unos 9 metros de distancia. Lo suficientemente cerca para ver, pero no lo suficientemente cerca para ser fácilmente detectada. Los corredores matutinos y su perro. Los caminantes la pasaban sin mirarla 2 veces, solo otra persona tomando un respiro de su ejercicio matutino. Desde su posición, podía oír fragmentos de la conversación lo suficiente como para entender lo que estaba sucediendo. El hombre negro mayor estaba siendo interrogado. Le pidió una identificación y para qué. Sentado en un banco, leyendo un libro, Elena sintió un nudo familiar en el estómago. Como la agente de la ley de mayor rango del condado, veía estos informes llegar a su escritorio con más frecuencia de lo que quería admitir, pero verlo suceder justo delante de ella era diferente a leerlo en blanco y negro. Buscó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta de correr. Tenía un pulgar. Encontró el icono de la cámara sin mirar. Ya lo había hecho antes. Documentó cosas que otros podrían pasar por alto o ignorar. Como mujer de color, aprendió pronto que a veces la mejor arma contra la injusticia era la prueba. El teléfono no emitió ningún sonido mientras comenzaba a grabar la mañana. La luz era buena, el ángulo claro. Capturó la postura del oficial, su mano cerca de su arma, la forma incómoda en que el hombre mayor se movía al entregar su identificación. El contraste entre ellos era rígido, uno sentado y vulnerable, el otro de pie y poderoso. La mente de Elena se llenó de preguntas sobre quien había reportado actividad sospechosa en uno de los parques más seguros de la ciudad. ¿Por qué este hombre estaba solo mientras otros participaban en actividades similares? ¿Se había acercado el oficial a alguien más esa mañana? Pensó en presentarse. Inmediatamente tuvo la autoridad. Una palabra suya y esto se detendría. Pero la fiscal que llevaba dentro sabía que a veces la justicia requería más que una interrupción. A veces requería una reforma de la evidencia. Así que se quedó en silencio grabando todo. El lenguaje corporal del oficial, la forma en que examinaba la identificación con innecesaria atención. Intensidad. Las miradas incómodas de los transeúntes que se apresuraban a alejarse en lugar de presenciar lo que sucedía. Un corredor se acercaba. Su posición se ralentizó al darse cuenta de lo que hacía. Elena se llevó un dedo a los labios y el corredor asintió, entendiendo antes de continuar. Pequeños momentos de solidaridad a veces lo significaban todo. A través de la pantalla de su teléfono, Elena observó cómo el rostro del hombre mayor mostraba una compleja mezcla de emociones. Dignidad luchando contra la humillación, paciencia. Enmascarando el miedo. No podía oír todo lo que se decía, pero no lo necesitaba. El poder en el equilibrio era visible. En cada segundo de la interacción, pensaba en su propio padre, no mucho mayor que este hombre que le había contado historias de su juventud. Historias sobre ser detenido sin motivo, cuestionado por existir en espacios donde otros pensaban que no debería estar. Como nada había cambiado realmente, solo se había vuelto más sutil, más negable. Su teléfono se sentía cálido en su mano mientras la grabación continuaba. 3 minutos después, 4, el oficial aún no le había devuelto la identificación al hombre. Todavía estaba de pie sobre él como si estuviera interrogando a un sospechoso en lugar de a un ciudadano disfrutando de un parque público. En la Facultad de Derecho habían hablado de discreción. Las decisiones que toman los oficiales sobre a quién detener, a quién interrogar, a quién registrar. En teoría, esas decisiones se basaban en el comportamiento bajo sospecha razonable. En la práctica, bueno, la evidencia se estaba revelando. Ante sus ojos, el dedo de Elena se cernía sobre el botón de detener la grabación, pero algo le decía que continuara. No se trataba solo de hoy ni de este oficial en particular. Se trataba de patentes, de sistemas, de los 1000.
Pequeños momentos que nunca llegaron a su escritorio porque no había nadie observando desde detrás de los árboles. Entonces vio al oficial indicarle al hombre que se levantara. Vio caer su libro al suelo. Vio la mirada que cruzó el rostro del hombre mayor. No de sorpresa, sino de resignación. Como si esta fuera una escena que había representado muchas veces antes de que Elena tomara su decisión. Era hora de dar un paso al frente. ¿Qué haces en esta parte del parque?, preguntó el oficial Wilson, aún sosteniendo la identificación de Harold entre los dedos. La golpeó contra su palma como si estuviera probando su peso. Su dirección dice Pine Street, que está al otro lado de la ciudad. Harold respiró hondo. La pregunta lo dejó atónito. El oficial podía saber que este parque había sido parte de la vida de Harold por más tiempo que este joven oficial. Vivo a 3 cuadras de aquí, Harold explicó, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que crecía en su interior. Se acercó más después de que mi esposa falleciera. Había venido al mismo banco todas las mañanas durante 15 años. Señaló el roble sobre ellos. Miren cómo este árbol crecía otros 3 metros en ese tiempo. El oficial no pareció impresionado. Bajó la vista hacia la identificación y luego volvió a mirar a Harold con los ojos entrecerrados. Hemos tenido informes de tráfico de drogas en esta zona. Harold casi se rió del objeto. Un anciano con un arús en la mano leyendo un libro a plena luz del día. Oficial. Solo estoy tomando mi café de la mañana en Reading como todos los días. El termo estaba en el banco. El vapor ya no salía de su tapa abierta. El libro de Harold estaba a su lado. Las páginas sondeaban ligeramente con la brisa. La pacífica escena hacía que la sospecha del oficial pareciera aún más ridícula. Levántese, por favor, ordenó Wilson de repente. Su voz se endureció de nuevo. Necesito asegurarme de que no lleva nada. Harold, que era ilegal, sintió una fría oleada de humillación. Pensó en negarse, mencionar sus derechos, preguntar si el oficial tenía causa probable, pero 73 años viviendo en Estados Unidos, como hombre negro, le habían enseñado a elegir sus batallas. Este no era el momento ni el lugar, no con la mano del oficial aún cerca de su arma. Tengo una rodilla mal, dijo Harold en voz baja, necesito tomarlo con calma. Apoyó ambas manos en el banco y se incorporó con cuidado. Su rodilla derecha protestó con un dolor agudo que intentó disimular en su rostro. De pie a pesar de su edad, Harold mantuvo la dignidad que pudo ante esta vergüenza pública. Al levantarse, su libro se deslizó del banco y aterrizó con el lomo hacia arriba en el suelo. Las páginas se doblaron torpemente y Harold hizo una mueca al verlo. Ese libro había sido un regalo de su difunta esposa. El oficial le indicó que se diera la vuelta, haciendo un gesto con 2 dedos. Harold se giró lentamente, de espaldas al oficial, mirando el parque que ya no parecía el refugio seguro que había sido minutos antes. Notó que la gente lo observaba. Ahora, un joven en un banco cercano fingía mirar su teléfono, pero claramente observaba a 2 mujeres que paseaban perros. Habían interrumpido su conversación para mirar fijamente. Un trabajador de mantenimiento se apoyó en su rastrillo. Entrecerró los ojos. En la escena, las manos contra el árbol. La siguiente instrucción llegó. Harold sintió que su rostro se enrojecía de vergüenza. Allí estaba. Un exdirector de escuela, un respetado anciano de la comunidad, colocando sus manos contra el tronco de un árbol como un conal común. La corteza áspera presionaba contra sus palmas. ¿De verdad es necesario?, preguntó sin girar la cabeza. Mi identificación es válida. Solo estoy leyendo un libro. Solo sigo el protocolo. El agente Wilson respondió, aunque no existía tal protocolo para interrogar a visitantes pacíficos del parque. ¿Coincides con la descripción que recibimos? Harold se mordió la lengua. La pregunta obvia. La descripción de lo que un anciano negro leyendo un libro. Dudaba que alguien hubiera denunciado algo así, pero discutir solo empeoraría las cosas. El sonido de los guantes de los agentes al ponerse hizo que a Harold se le encogiera el estómago.
El parque se había vuelto extrañamente silencioso, como si todo el lugar estuviera conteniendo la respiración. Voy a cachearlos para ver si tienen armas. El agente Wilson anunció lo suficientemente alto para que los espectadores lo oyeran, como si quisiera hacerles creer que todo esto era normal. Justificado. Harold cerró los ojos por un momento, pensando en todos los jóvenes a los que había guiado a lo largo de los años, en todas las charlas que les había dado sobre mantener la calma en situaciones como esta, sobre vivir para luchar otro día, sobre cómo el sistema solo podía cambiar si sobrevivías para cambiarlo. Sintió las manos de la gente recorriendo sus costados, revisando sus bolsillos, su cintura, la máxima indignidad que se presentaba en público por crímenes que no había cometido. Y, nunca cometa un error, señor. El trabajador de mantenimiento gritó acercándose de repente. ¿Está todo bien aquí? El señor Jenkins es un cliente habitual. Todos lo conocen. Harold sintió una oleada de gratitud por la valentía del joven. Incluso mientras le preocupaba que se involucrara, lo último que quería era que alguien más fuera el objetivo por su culpa. El oficial Wilson, con una voz clara y autoritaria, gritó desde atrás. Harold no se giró de inmediato. Mantuvo las manos contra el árbol, siguiendo las reglas no escritas que lo habían mantenido a salvo durante todos estos años, pero sintió que las manos del oficial se apartaban de repente. ¿Puedo preguntar qué está pasando aquí? La voz continuó. El oficial Wilson se irguió por completo. Su actitud cambió en un instante. Fiscal de distrito Valls dijo. Reconocimiento y sorpresa se mezclaron en su voz. Estoy realizando una revisión de rutina basada en los informes que recibimos esta mañana. Harold se giró lentamente, con cuidado, con su bat rodilla. La mujer que estaba a pocos metros vestía ropa deportiva, leggings negros y una chaqueta azul claro con el logo del maratón de la ciudad. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y una ligera capa de sudor. De su frente. No parecía la idea que nadie tenía de una fiscal de distrito en ese momento, pero la reacción del oficial le dijo a Harold todo lo que necesitaba saber. El señor Jenkins dijo a Lennes asintiendo respetuosamente hacia Harold. ¿Está bien? Harold se sorprendió de que supiera su nombre, pero luego recordó que su identificación aún estaba en la mano del oficial. Sí, señora, respondió, sacudiéndose la corteza de las palmas. Creo que fue un malentendido. Elena se acercó, sosteniendo su teléfono a su lado en lugar de estar grabando. Oficial Wilson, he estado observando durante varios minutos, dijo. Su voz era profesional, pero con un toque de acero. En el fondo, no había nada rutinario en su selección del señor Jenkins para interrogarlo, mientras ignoraba a docenas de otros ciudadanos que disfrutaban del parque. El rostro del oficial se sonrojó. Señora, teníamos informes. Me interesaría mucho escuchar sobre estos informes. Elena interrumpió. Quizás podría mostrarme el registro de llamadas en su radio o podríamos contactar con el despacho juntos ahora mismo. El oficial Wilson se movió incómodo, luciendo repentinamente muy joven con su uniforme impecable, su confianza de momentos. Hace tiempo. Se había evaporado por completo. ¿Podría recuperar mi identificación, por favor? Harold preguntó en voz baja. El oficial se la entregó sin mirarlo. Sus ojos seguían fijos en el fiscal. Harold la guardó cuidadosamente en su billetera y se agachó lentamente para recoger su libro Fallen. Las páginas estaban dobladas, la cubierta manchada de tierra. La sacudió lo mejor que pudo. El pequeño grupo de curiosos había crecido. El trabajador de mantenimiento seguía cerca, rastrillo en mano, con una expresión de satisfacción en su rostro. El joven. En el banco había guardado su teléfono y observaba atentamente. Los paseadores de perros se habían acercado para escuchar lo que estaba sucediendo. El señor Jenkins viene a este parque todas las mañanas a leer. Elena continuó dirigiéndose tanto al oficial como a la multitud reunida. Fue director de Westside Dig durante 20 años. La mitad de la gente de este vecindario lo tuvo como director, incluido mi hermano menor.
Se giró hacia Harold con una sonrisa. Probablemente no recuerdes a todos los estudiantes, pero mi hermano nunca olvidó cómo lo ayudaste a conseguir una beca. Harold asintió. Los recuerdos de sus años como director volvieron a inundar. Tantos rostros jóvenes a lo largo de las décadas. Siempre intenté ayudar en lo que pude. Dijo simplemente. Elena se volvió hacia el oficial Wilson. Creo que el señor Jenkins merece una disculpa. ¿No cree? El parque se quedó en silencio. Incluso los pájaros parecieron pausar sus canciones matutinas. Harold sintió una extraña mezcla de emociones. Venganza, sí, pero también tristeza porque se necesitó a alguien con autoridad para que este joven oficial lo viera como un ser humano. Digno de respeto. El oficial Wilson se aclaró la garganta. Señor Jenkins, disculpe las molestias. Las palabras salieron rígidas, ensayadas, como algo de un manual de entrenamiento. Joel en lugar de... Con una genuina expresión de remordimiento, Harold moderó su aceptación. De todos modos, a su edad, había aprendido que algunas batallas se ganan con pequeños pasos. Gracias, oficial, dijo. Espero que disfrutes el resto del día. Lo decía en serio. Cargar con la ira solo le haría daño a sí mismo al final. Elena no había terminado. Oficial Wilson, me gustaría que caminara conmigo un momento, dijo, señalando el camino. Señor Jenkins, ¿le importaría esperar aquí? Me gustaría hablar con usted después. Si le parece bien, estaré aquí mismo en mi banco. Harold respondió, acomodándose de nuevo con su libro y café. El té se había calmado, pero no le importaba. Después de la tensión de los últimos minutos, sentarse libremente se sentía como un lujo mientras el oficial Wilson se alejaba con el fiscal. Harold notó cómo se habían encorvado los hombros del joven. Cuán diferente era su postura ahora en comparación con cuando se había acercado al banco de Harold antes. El poder, a Harold, le pareció extraño. Lo rápido que podía ir y venir. Lo fácil que podía corromperse sin control. La historia de lo que pasó en el parque se extendió rápidamente por el vecindario al anochecer. El teléfono de Harold no paraba de sonar. Antiguos alumnos, vecinos, compañeros de iglesia, todos querían comprobar si estaba bien para ofrecerle apoyo y expresar su indignación. Harold estaba sentado en su sala con una taza de té calentándose las manos mientras hablaba con su hija por teléfono. Las fotos que lo rodeaban estaban cubiertas de fotos. Su difunta esposa sonriendo en su 40º aniversario, sus hijos con birretes de graduación, sus nietos a distintas edades, una vida bien vivida, expuesta en marcos de fotos. Papá, deberíamos presentar una queja, dijo su hija con la voz tensa por la ira, incluso a través del teléfono. Esto no se puede ocultar. El fiscal de distrito Valls ya me llamó. Harold respondió, ella lo está manejando. Dijo que el video que tomó era nítido. Su hija parecía sorprendida de haberlo grabado. Harold asintió, aunque ella no podía verlo. Todo el asunto desde detrás de unos árboles antes de entrar. Una mujer inteligente fuera de su ventana. Harold pudo ver una camioneta de noticias estacionada al otro lado de la calle. Un reportero había tocado antes, pero él no había respondido. Algunas historias necesitaban tiempo para asentarse en tu corazón antes de compartirlas con el mundo. A la mañana siguiente, Harold casi no fue al parque por primera vez en 15 años. Su rutina se sentía contaminada, pero a las 6 de la mañana se encontró preparando café en su termo. De todos modos, algunos hábitos eran más fuertes que el miedo. Cuando llegó a su banco, lo encontró ocupado no por otra persona, sino por flores. Un pequeño ramo de margaritas con una nota, «Estamos con usted, señor Jenkins». No reconoció la letra, pero reconoció el sentimiento. Colocó las flores cuidadosamente en el borde del banco y se sentó con su libro. Al otro lado de la ciudad, el jefe de policía Rivera estaba sentado en su escritorio. El sol de la mañana apenas se filtraba a través de sus persianas. En la pantalla de su computadora,
Estaba el video que el fiscal de distrito Valls le había enviado. Más de 5 minutos y 23 segundos de metraje que ya había visto 3 veces. Esto no es bueno, le dijo a su subjefe, quien estaba junto a la ventana. Con los brazos cruzados, nada bueno. El oficial Wilson tiene un historial limpio. El subjefe le ofreció 3 semanas de prisión. El trabajo aquí fue transferido del jefe Rivera. Negó con la cabeza. Historial limpio no significa conducta limpia, solo significa que nadie estaba filmando antes de que golpeara su escritorio con su bolígrafo. Lo pusieron bajo licencia administrativa. Investigación completa y quiero una revisión de todos nuestros procedimientos de capacitación. Al mediodía, 3 estaciones de noticias locales informaban la historia. Por la noche, había llegado a las cadenas nacionales. El video, o al menos el video que el fiscal de distrito Valls había publicado en los medios, se reprodujo en salas de estar de todo el país. Harold Jenkins se convirtió en un nombre que la gente conocía. Su rostro digno aparecía en pantallas de todas partes. Las organizaciones comunitarias se movilizaron y exigieron una acción inmediata. La Alianza de Ministros anunció una vigilia en el parque. La Asociación de Vecinos inició una petición para una mayor supervisión de las actividades policiales. Harold observó todo con sentimientos encontrados. No había pedido ser el centro de atención. No quería convertirse en un símbolo, pero como exeducador, también reconoció un momento de enseñanza cuando vio uno. Cuando el fiscal de distrito volvió a llamar, Harold respondió al primer timbre. El señor Jenkins dijo: «Quiero informarle sobre lo que está sucediendo. Con el caso del oficial Wilson, la investigación avanza, pero hay algo más que quería comentar contigo». Harold se acomodó más en su sillón afuera de otra camioneta de noticias. Se había unido a la primera. «Estoy escuchando». Dijo que el jefe de policía y yo hemos estado hablando sobre usar este incidente como catalizador del cambio. Explicó las reformas en la capacitación, las juntas de supervisión comunitaria, las cámaras corporales para todos los oficiales, pero nos gustaría tu opinión sobre qué sucederá después. Harold pensó en esto por un largo momento. Su encuentro en el parque no fue único. Les había sucedido a innumerables personas que no tenían un fiscal de distrito escondido detrás de los árboles. Lo que hizo que su caso fuera diferente fue la evidencia. Presencia la incapacidad de negar lo sucedido. «Quiero conocerlo». Harold dijo: «Por fin conoceré a quién». El oficial Wilson Harold aclaró: «No para una disculpa, no para las cámaras. Quiero hablar con él personalmente». Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces, esa es una solicitud inusual. Señor Jenkins, ¿puedo preguntar por qué Harold miró una foto suya en la pared cuando era un joven maestro, de pie ante su primera clase en 1974? Porque el castigo sin educación es solo venganza, dijo. Y yo era educador mucho antes de ser un simple. 6 meses después, el centro comunitario en Pine Street estaba lleno. La gente se sentaba hombro con hombro en sillas plegables, y más gente de pie junto a las paredes. El murmullo de las conversaciones llenaba la sala. Los vecinos se saludaban, los periodistas revisaban sus equipos. Los líderes comunitarios se estrechaban la mano. Harold estaba sentado en la primera fila, con las manos apoyadas en el bastón que había empezado a usar con más frecuencia últimamente. Su rodilla no se estaba rejuveneciendo. Junto a él estaban sentados su hija y su nieto mayor, que habían conducido 4 horas para estar aquí. Por este momento, tú, nervioso abuelo, su nieto, susurró Harold, sacudiendo la cabeza, tranquilo y esperanzado, al frente de la sala. Había un podio con un micrófono detrás, una pancarta que decía Iniciativa de Policía Comunitaria, construyendo puentes juntos. Las palabras habían sido elegidas cuidadosamente después de semanas de reuniones comunitarias. La fiscal de distrito Elena Valls se acercó al micrófono, golpeándolo ligeramente para comprobar si estaba encendido. La sala se fue calmando gradualmente. Hace 6 meses,
Comenzó un incidente en Riverside Park que muchos de ustedes presenciaron en persona o a través del video que se compartió ampliamente. Hizo una pausa y miró directamente a Harold. Lo que podría haber sido solo otra estadística, solo otra historia de desconfianza entre las fuerzas del orden y la comunidad, se convirtió en un punto de inflexión. Harold escuchó. Su rostro delataba. Había escuchado todos los discursos antes. Había asistido a innumerables reuniones y sesiones de planificación hoy. Para él, no se trataba de discursos. El jefe Rivera habló a continuación, describiendo los cambios implementados en el departamento durante los últimos 6 meses, cámaras corporales obligatorias, protocolos de capacitación revisados, una nueva junta de supervisión civil con autoridad real y requisitos de inmersión comunitaria para todos los oficiales. Nuestros oficiales ahora dedican 20 horas al mes a actividades no relacionadas con la aplicación de la ley en los vecindarios a los que sirven. Explicó que no como policías, sino como vecinos que asisten a eventos comunitarios. Voluntariado en escuelas, participación en limpiezas vecinales. La multitud expresó su aprobación. No era perfecto, nada lo era. Pero era un movimiento en la dirección correcta. Entonces llegó el momento en que Harold había estado esperando al oficial Thomas. Wilson subió al podio. Se veía diferente a ese día en el parque, menos rígido, más humano de alguna manera. Su uniforme era el mismo, pero su forma de comportarse había cambiado. Quiero disculparme con el señor Jenkins y con esta comunidad, dijo con voz firme pero humilde. No leyó notas. Las palabras vinieron de algún lugar real. Lo que hice ese día provino de prejuicios que ni siquiera reconocí. Llevé a cabo este proceso. He tenido que enfrentar verdades incómodas sobre mí mismo y mi enfoque policial. Harold observó atentamente al joven. Había pasado horas hablando con el oficial Wilson durante los últimos meses. No fue fácil. Horas. Había habido actitud defensiva, ira, resistencia, pero también, finalmente, escucha, comprensión, crecimiento. Señor Jenkins podría haber exigido mi placa. El oficial Wilson continuó, en cambio exigió mi educación. Compartió historias de su vida que nunca olvidaré. Me ayudó a ver lo que antes no podía ver. Entre el público, algunas personas se secaron las lágrimas. Este no era el guión habitual de disculpa pública y perdón forzado. Esto era algo más raro. Un cambio real. El programa que lanzamos hoy. El oficial Wilson dijo, señalando la pancarta detrás de él, que vinculará a las oficinas con ancianos de la comunidad como el señor Jenkins, no por un día o una semana, sino por relaciones continuas que construyen un verdadero entendimiento. Cuando fue el turno de Harold de hablar, se levantó lentamente apoyándose en su bastón. A los 73 años, se mantuvo erguido. Su voz se escuchó por toda la sala sin el micrófono. Nunca quise ser un símbolo. Dijo que solo quería leer mi libro en el parque. Una suave risa recorrió a la multitud. Pero a veces la vida elige tu papel. Miró directamente al oficial Wilson. El cambio no ocurre solo con el castigo, ocurre a través de la conexión a través de historias, al ver la humanidad del otro. Harold metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño libro desgastado. El oficial Wilson y yo comenzamos un club de lectura, dijo, sosteniéndolo en alto, solo nosotros dos al principio, ahora tenemos 15 miembros. Oficiales y miembros de la comunidad leyendo juntos, hablando juntos. Mientras Harold regresaba a su asiento, los aplausos fueron atronadores. Elena se inclinó hacia Jenkins. Harold negó levemente con la cabeza. Ya empezamos. Corrigió. Eso es todo. Más tarde, mientras la gente se mezclaba tomando café y galletas, un reportero se acercó a Harold. Señor, ¿de verdad cree que un incidente en un parque puede cambiar todo un sistema? Harold miró más allá de ella, hacia donde el oficial Wilson estaba enfrascado en una conversación con su nieto. Ambos hombres gesticulaban animadamente sobre algo.
Harold dijo honestamente que los sistemas no cambian con incidentes aislados. Cambian cuando la gente decide prestar atención a lo que siempre estaba sucediendo, cuando alguien observa desde detrás de los árboles y tiene el coraje de dar un paso al frente.